¿Qué tal, apasionados de la nostalgia? Les habla su amigo John Floyd de su canal favorito Nostalgia Pura. El día de hoy en esta cápsula de nostalgia vamos a hablar de una de las caricaturas más fabulosas de todos los tiempos. Master of the Universe, He-Man, el hombre más poderoso del universo. Y a través de unas figuras que tenemos en la colección de Nostalgia Pura, haremos este fabuloso recorrido. Pues bien, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Y ahora en el universo de Master of the Universe tenemos la figura de Clawful, este guerrero del mal, realmente fabuloso. Esta pieza del año de 1981 está realmente increíble. Esta pieza es una pieza Aurimart fabricada en México. Vean nada más que increíble. Podemos ver aquí lo que pequeño de su cabeza suave. Sus tenazas, aún la más peligrosa en funcionamiento. Y su golpe de acción, aún funcionando a pesar de todo este tiempo. Un pequeño detalle nada más aquí en la punta de sus dedos de los pies, pero sin embargo encontramos aquí una pieza realmente fabulosa. Clawful, una excelente pieza de Master of the Universe Vintage. Vean qué detalles. No cabe duda que Master of the Universe es una de las líneas de juguetes más increíbles de todos los tiempos, y lo demuestra con esta hermosa pieza de Clawful. Continuemos. Y sumergidos aún en este universo de Master of the Universe, tenemos estas dos piezas de Stratos. Por este lado tenemos la línea Origins. Como pueden ver, es más nueva, es más reciente. De hace aproximadamente unos 2-3 años. 2021 creo que son estas piezas. O por ahí aproximadamente. Pero vean, pueden notar ustedes en este estrato todos sus puntos de articulación, tanto en muñecas como codos, hombros, cintura, cabeza, rodillas, pantorrillas, talones, un sinnúmero de puntos articulados que hacen de estrato de la línea Origins una increíble pieza bastante posable. Como podemos ver aquí, su armadura de Stratos que lo hace volar por los cielos. Vemos aquí su pechera y sus elementos en la espalda de color rojo y las alas de sus brazos de color azul. Y por este lado tenemos esta línea vintage de Aurimart de Stratos, donde podemos ver la diferencia de la línea Origins. Podemos ver un cuerpo totalmente gris. Su calzón también es de color azul, pero un azul más claro. Su cinturón no es amarillo, es café. Su pechera es azul cielo también. Y los elementos de su espalda, estos como cohetes de color azul. Y sus alas en sus brazos son de color marrón. Unas increíbles piezas de Amos del Universo. Quise mostrarle ambas para que pudieran tener una comparación entre una línea nueva y una línea vintage. ¿Ustedes cuáles prefieren, mis apasionados de la nostalgia? Yo por lo pronto me quedo con las dos. Continuemos.
Y aquí tenemos a Fisto, este guerrero poderoso, junto a Jitsu, este amo de las artes marciales y malvado guerrero. ¿Qué tienen en común estos amigos? Ya que uno, como pueden ver, a Fisto es de la línea Origins y tenemos aquí de la línea Vintage al buen Jitsu. Como pueden ver, Jitsu le falta su armadura y su espada, su katana, pero sin embargo es una pieza realmente bella. Vean el detalle de su rostro. Espero que ahí se alcance a notar. Vean nada más en qué increíbles condiciones se encuentra este Jitsu. Pero más allá de hacer la comparativa entre estos dos guerreros, quisiera que ustedes respondieran la pregunta: ¿qué tienen en común estos dos guerreros? Pues que ambos tienen un medio de transporte realmente fantástico. Jitsu, por su lado, tiene a Night Stalker, este vehículo de acción fabuloso. Dejen aquí hacer un poco de espacio, que es este hermoso caballo negro, este caballo robotizado, androide, como lo quieran ver, como lo quieran nombrar. Es un vehículo realmente hermoso. ¡Qué detalles tan bellos! Vean su armadura, su coraza de color dorado con armas moradas, el asiento morado, su cola, cañones. Toda la tecnología que viene en él es increíble. Y como pueden ver aquí, aún conservas esas calcamonías del panel de control. ¡Qué hermosa pieza! ¡Qué bello vehículo tiene el buen Jitsu para derrotar a los amigos de He-Man! Vamos aquí a postrar a Jitsu en su bello vehículo. Night Stalker es un vehículo realmente hermoso. Como podrán darse cuenta, no es muy común ver a Night Stalker, pero no por eso deja de ser una bellísima pieza. Es realmente increíble. Vamos a hacerlo hacia acá un poco para dar paso ahora al vehículo de Fisto, que es este bellísimo Stridor. Vean nada más Stridor, este bello caballo androide de color café, también con sus elementos mecánicos a la vista, su armamento, su cañón trasero, sus metralletas frontales, y este, a diferencia de Night Stalker, trae el casco removible, que no es muy conveniente estarlo removiendo, ya que por ahí puede rayar la pintura, pero lo removemos para que ustedes puedan revisarlo de una manera más detallada. Un increíble vehículo también, el que es portador de este caballero llamado Fisto. ¡Wow! Realmente envidiables los vehículos de estos dos guerreros. Por un lado tenemos a Stridor y por el otro tenemos a Night Stalker. Increíbles piezas, ¿no, mis apasionados de la nostalgia? ¿Cómo no íbamos a estar emocionados al ver estas bellísimas piezas
aquí en su canal Nostalgia Pura. Continuamos. Y bien, mis apasionados de la nostalgia, hasta aquí llegamos el día de hoy con esta fabulosa cápsula de nostalgia de Amos del Universo. No se pierdan futuras emisiones donde tendremos más sorpresas sobre esta fantástica línea. Pues bien, el día de hoy me despido, no sin antes recordarles que la nostalgia es la que nos vuelve coleccionistas. ¡Hasta la próxima!